La palabra de Dios al día y al mundo y vive la experiencia de Dios en tu vida. Presenta el Evangelio de hoy, martes 3 de marzo de 2026. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Así como el Señor le advirtió al pueblo en aquel tiempo y a sus discípulos que no imitaran a los maestros de la ley y a los escribas y fariseos, porque su comportamiento no era un comportamiento real, no era un comportamiento apegado realmente a la ley de Moisés, o sea, a la ley de Dios. Y por eso dice, hagan y cumplan. Esto es el versículo 3. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Hoy nosotros comprendemos que el Señor nos está diciendo que tenemos que hacer lo que los pastores de la iglesia nos dicen. Tenemos que hacer todo lo que nos dicen aquellos que oficialmente son predicadores del Evangelio, misioneros. Que el compromiso es hacer lo que ellos nos dicen, porque, lo que nos enseñan de la ley, lo que nos enseñan del Evangelio. Esto hay que tenerlo claro. Porque si no nos va a pasar lo mismo que a los fariseos de aquel tiempo, a la gente de aquel tiempo que buscaban imitar a los líderes religiosos, a los fariseos y a los maestros de la ley, y resulta que ellos eran falsos. Entonces, si tú vas a imitar a alguien, que sea alguien que además de decirte lo que dice Dios que tenemos que hacer todos los cristianos, que nos diga lo que Jesús nos dice que tenemos que hacer y además de eso lo practique, ahí sí lo puedes imitar. Pero si tú observas que es una persona que se para delante del público, delante de la gente, solo para decir Dios dice que hay que hacer esto y aquello y lo otro, pero después ustedes en su vida ordinaria ven que esa persona no practica nada de lo que predica, de lo que anuncia, entonces a esa persona no hay que imitarle. De esas personas así, lo dice el Señor clarito, de esas personas así solamente hay que agarrar la verdad, que es el Evangelio, y por eso es importante que nosotros tengamos la Biblia, por eso es importante que nosotros aprendamos la Biblia, por eso es importante que nosotros aprendamos a conocer el Evangelio, seguir el Evangelio de la misa diaria. Esto es muy importante conocerlo para que después cuando nos llegue alguien, se nos ponga delante, fuera de la iglesia por ejemplo, y nos anuncie la palabra, nosotros sepamos de qué nos está hablando y sepamos que eso que nos está diciendo realmente es palabra de Dios y no palabra de hombre. Y ante la palabra de Dios nosotros no podemos anularnos, ni podemos cerrarnos, ni podemos bloquearnos, porque necesitamos todos los días de nuestra vida poner en práctica lo que Jesús nos dice. Y hoy nos está diciendo que no imitemos a los que enseñan muchas veces la fe, porque dice clarito en el versículo, al final del versículo 3,
porque ellos enseñan y no practican. Lo que les acabo de explicar. Si el que enseña practica, lo puedes imitar. Pero si el que enseña el Evangelio no practica el Evangelio, no lo puedes imitar. Y tampoco lo puedes criticar y tampoco lo puedes señalar y tampoco, porque cada quien es libre de vivir como elige vivir. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo para que nosotros comprendamos esto muy bien a partir de hoy. Y después al final del Evangelio, el Señor habla sobre cuidarse de algunas cosas. Por ejemplo, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro. Y sabemos que está haciendo referencia a sí mismo, a Cristo. El maestro de la fe, el maestro de la verdad, es Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. No llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Cuando se refiere a este término, es haciendo referencia a Dios Padre. El Padre que nos creó es uno solo, Dios Padre Todopoderoso y Eterno. Y a ese sí, como dice Jesús, debemos llamarle Padre nuestro, Abba Padre, Padre nuestro. Dice, tampoco se dejen llamar guía porque ustedes no tienen más guía que Cristo. Fíjense que está siendo muy radical con estas palabras. Maestro, Padre y guía. Porque hoy en día, al igual que en aquel tiempo, hoy en día también hay mucha gente que se hace pasar por lo que no es. Y arrastra gente, confunde gente. Y lamentablemente, como la gente no sabe, entonces después que se aprovechan de ellos y los dejan, se apartan de ellos. Por eso es que cada día nosotros debemos tener las cosas de la fe muy claras. Y termina con el versículo 11 y 12. En el versículo 11 nos dice, el más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, a imagen de Cristo. Cristo fue el servidor de todos aquí en la tierra. A pesar de ser el Hijo de Dios, fue el servidor de todos aquí en la tierra. Y finaliza con el versículo 12. Porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Dicho de otro modo, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nosotros no tenemos que buscar la grandeza en este mundo, sino que tenemos que buscar la grandeza delante de Dios, pero no una grandeza que esté por encima de Dios ni de los demás, sino una grandeza que se consigue por ser fieles cumplidores de la palabra de Dios, fieles servidores del Señor, fieles servidores de la iglesia, fieles servidores de los hermanos. Pidámosle entonces al Espíritu Santo que nos ayude para que después de haber comprendido bien esto, lo pongamos en práctica y tengamos siempre esa advertencia, ese cuidado y esa prudencia de no caer en la trampa de las personas que dicen que hay que hacer en nombre de Dios tal y cual cosa, pero ellos no la practican. Por esas personas así lo que hay que hacer es pedir la conversión, orar por ellos para que se conviertan. Que el Espíritu Santo transforme nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cogé de Venezuela.